que se están desarrollando. Vamos a continuar con un tema que es bastante apasionante, les diría particularmente hablando, que seguramente a muchos de ustedes también les debe encantar. Protocolos de reanimación y estabilización en emergencias. Un tema bastante amplio, ¿sí? Para lo cual vamos a tratar de dar las claves o las pautas más importantes, pero que evidentemente, insisto, para esto sería interesante que hagas un entrenamiento presencial en algún momento, ¿sí? Pero esto te da las pautas, te da los iniciales, te da la preparación para poder llegar a ese tipo de entrenamientos. Y va. Protocolos existen algunos más reconocidos que otros, para reanimación y para estabilización de emergencias. Algunos que lideran por el HTLS, el ACLS, el ATLS, el ITLS, o sea, nombre sí, una serie de protocolos, pero que todas manejan un mismo principio, ¿sí? En cuanto al manejo del shock, cuanto al manejo de la parada cardíaca, ¿sí? Los objetivos que vamos a manejar ahora para enfocar el tema, ¿sí? Están en conocer los protocolos actuales de reanimación y estabilización en emergencia. Vamos a actualizar quizá, digo quizá, porque quizás lo más probable es que tú ya hayas recibido estos temas, actualizar los conocimientos y prácticas en el uso de maniobras de soporte vital básico y avanzado, ¿de acuerdo? Comprender y entender y concertar, ¿no? La importancia de la toma de decisiones rápidas y coordinación en equipos de alto rendimiento, ¿sí? Llámese un equipo de alto rendimiento y por ende asume si lo tienes o no, ¿sí? Aquel equipo que se entiende, aquel equipo que tiene un líder que organiza y dirige, y evidentemente no queda solo en el líder, ¿ah? El líder, a ver, no es todo. Usted también tiene que saber ser un miembro de equipo. Y como también un líder de equipo, a propósito, porque en las decisiones que tú puedas dirigir, puedes llegar a ser considerado un líder. Ojo, ¿eh? Puedes llegar a ser considerado un líder dentro de un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Muy bien, vamos ahí. ¿Por qué es importante esto, no? Entonces tenemos que analizar las estadísticas. En el mundo del paro cardíaco, ¿sí? Tiene una incidencia anual aproximada de unos 350.000 casos en Estados Unidos, 275.000 en Europa. No tenemos datos aquí estrictos en Latinoamérica muy claros y para ser más exactos en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Pero son una referencia, ¿sí? Porque por lo general nosotros nos dirigimos hacia ese punto, ¿no? Entonces, evidentemente es muy alto. Ahí está, lo tienen ahí. La incidencia de paros cardíacos cada vez es más alto. Inclusive te diría los súbitos. No se da más si tú observas fútbol, pero tú, varón, lo más probable es que sí. Oh, varón y damas, vemos TikTok y deben haber visto múltiples paros cardíacos súbitos que en muchos casos son idiopáticos, no sabemos las causales, ¿de acuerdo? La supervivencia al alto hospitalario en paro cardíaco fuera del hospital es del 10 al 12%. Uy, eso quiere decir que si alguien sufre paro cardíaco fuera de un hospital, las posibilidades de supervivencia son muy bajas, ¿ah? Mm. La tasa de supervivencia por paro cardíaco intrahospitalario, ahora, esto es dentro de nuestro hospital, o sea, dentro de nuestro escenario, dentro de nuestro campo, sí, intrahospitalario es del 24% aproximadamente, siempre y cuando, el equipo lo reconozca inmediatamente y segundo, siempre y cuando el equipo esté entrenado y sea un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento no solamente está sujeto a tener personas con profesión, sino personas entrenadas, ¿de acuerdo? En este campo. ¿Mm? Sí, y es lo que estamos tratando de alguna manera con Asís de fomentar con ustedes o con todos, ¿no? En el cual yo me inmiscuyo también, ¿sí? Les pregunto algo, sacando de esta información, porque insisto, recuerden que acá es análisis y tu participación es importante con tus ideas, ¿de acuerdo? Porque tus ideas van a ir madurando progresivamente con cada experiencia que tengas y con la información con la que cuentes, ¿sí? Y ninguna idea es mala. Todas las ideas son buenas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ayudan a mejorar los procedimientos o cualquier actividad que tengamos que hacer intrahospitalario. Pregunta, ¿por qué es tan baja la, la, la posibilidad de supervivencia de una persona extrahospitalario?
creen ustedes. Y ojo, 10 a 12%, dudo un poco que sea nuestra realidad. Ahí habla más de Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué las personas no sobreviven a un paro cardíaco fuera de un hospital? ¿O por qué no llegan a tiempo a ti o al hospital? En un principio hablamos de que tu cerebro y el mío aguanta aproximadamente unos 4 a 6 minutos la ausencia de oxígeno. Nada nuevo hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo habitual que hacemos o que alguien extrahospitalariamente hablando, no estamos hablando de personal prehospitalario, SAMU, no estamos hablando de eso, ¿sí? Tú en tu cotidiano, ¿de acuerdo? Estás en la calle, se me ocurre en el mercado y una persona X se desploma y cae. Sus posibilidades de sobrevivir están en promedio entre el 10 al 12%. En lugares que sean, pues, podríamos decir que contengan las condiciones para poder brindar algún tipo de atención de primeros auxilios. Y es bastante baja a pesar de eso. Pero tú estás en el mercado y alguien se sufre un paro cardíaco. ¿Esta persona estaría condenada a morir? ¿Qué opinan? Miren su realidad, dónde viven. Porque en el ámbito intrahospitalario, venga, perfecto, va a llegar y lo más probable es que hagamos RCP, sobreviva, pero con qué calidad de vida, ¿no? Posteriormente hablando. Colegas, vamos. Alguien tiene que decir algo. No creo que esto les sea ajeno o algo complejo para ustedes. ¿Por qué alguien no sobreviviría a un paro cardíaco extrahospitalario? ¿O por qué sus oportunidades son muy bajas? ¿Eh? ¿Qué opinan? Conocimiento de las personas afuera de la cultura de las personas, poca capacitación, poco interés, eh, falta de equipos. Equipos, estamos hablando de un DEA, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué fallecen? Los motivos son múltiples, ¿de acuerdo? Evidentemente, son múltiples, ¿sí? Dentro de los cuales está la falta de reacción, la principal de todas. Te doy un dato. La Asociación Americana del Corazón nos dice que aunque tu RCP no sea de alta calidad, hey, aunque tu RCP no sea de alta calidad, si la brindas alguna posibilidad de supervivencia, va a haber alguna posibilidad de supervivencia le brindas a esta persona. Lo que le genera cero posibilidades es que tú no hagas nada, ¿de acuerdo? Entonces, si tú participas en una situación como esta, en el ámbito intrahospitalario estoy convencido que lo vas a hacer, pero fuera del hospital puedo dudar un poco. ¿De acuerdo? Hasta de mí mismo dudaría, ¿de acuerdo? Entonces, porque estamos entrenados para trabajar dentro, no tanto fuera, ¿ya? Bien, entonces la tasa de supervivencia es tan baja porque justamente no existen medios o protocolos bien dirigidos para realizar este tipo de procedimientos. Tal es así dentro de los cuales está la cultura, ¿no? De insertarse. Tanto es así que hay personas que piensan que por brindar RCP podrían sufrir algún tipo de represalia legal si la víctima no sobrevive, y lo cual es falso. Te comento. Yo pienso que deberíamos entrenar civiles en RCP, Luis. Unarris, por supuesto que sí. Entrenar civiles en RCP existe, Luis. Te comento, se llaman Legos, ¿sí? Personal de seguridad y otros más. ¿De acuerdo, Luis? Sí. Muy bien. Miren, Luis nos da una salida a poder mejorar tal vez la cadena de supervivencia como tal llamada. Gracias, Luis. Es más, dictar cursos a estudiantes de... Oh, Luis, quepa, epa. Mira, Luis ya nos está hablando ya de un enfoque cultural, en el cual ya desde el colegio, ¿sí? Implantemos la idea de ayudar al prójimo, ¿sí? Con un procedimiento de primeros auxilios que te podría salvar a ti, Luis, a mí, ¿de acuerdo? Tú no eres inmortal, menos yo, ¿de acuerdo? Ninguno de nosotros lo somos, ¿sí? Entonces la posibilidad de supervivencia de una persona está relacionada con las posibilidades de que alguien responda. Si nadie responde, no importa la cantidad de conocimiento que tú tengas, ¿ah? Puedes ser especialista, recontraespecialista o llevar un montón de cursos, ¿sí? La respuesta está en la reacción o las posibilidades de supervivencia está en la reacción que usted tenga, no en la cantidad de información con la que cuentes.
Entonces aquí es toma de decisiones nuevamente, colegas. ¿De acuerdo? Muy bien. Causas principales de paros cardíacos. Enfermedad coronaria el 70%, las causas respiratorias 15%, accidentes de trauma 10%. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que abunda para comer en este hermoso mundo y además que es delicioso, ¿no? Todo lo que tape nuestras arterias, evidentemente, ¿no? Está a mano, no es caro, y además es delicioso, ¿de acuerdo? Entonces, que no sea sorpresa para nosotros que tal vez en un futuro no muy cercano tengamos más incidencias de paros cardíacos. Y preparados para eso tendríamos que estar ya desde ahora. Bien, continuamos. La cadena de supervivencia, colegas, es justamente el enfoque, es el programa, es el protocolo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que se utiliza para manejar este tipo de situaciones o este problema, ¿no? Del paro cardíaco o de los elementos para estabilizar a alguien o la reanimación como tal. Según estudios, cada minuto que pasa sin RCP, una persona en paro cardíaco se reduce sus posibilidades un 10%, ¿de acuerdo? Iniciado el paro cardíaco, cada minuto que pase es 10% de posibilidad de supervivencia. Matemática simple, Licens. En 10 minutos, ¿qué pasará con este paciente si no hemos iniciado RCP? ¿Mm? No sobrevive, ¿cierto? ¿Sí? Matemática simple. Por cada minuto que pase esta persona en paro cardíaco sin RCP, 10% de posibilidades de no sobrevivir. ¿De acuerdo? En América Latina, el promedio de sobrevida del paro cardiorrespiratorio es bajo, 2 a 8%. Esa sí es nuestra realidad, colegas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto tendría que ser importante para ti y para mí? Por supuesto que tiene que ser muy importante. Acá licenciado Luis Munarriz nos menciona de que tendríamos que dar este entrenamiento a civiles y dictarlo ya en los colegios. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto que sí. Y usted no debería ser un ente pasivo, debería ser un ente activo en general, colegas. De ser posible, tomar esto importante y darlo en los colegios, ¿sí? Es tanto como en el colegio que está tu hijo o en el colegio cual va algún familiar tuyo, ¿de acuerdo? Y tú puedas impartir esto, porque las posibilidades son amplias, los profesores, cualquier ámbito en el cual usted esté inmiscuido ayudaría mucho a mejorar estas estadísticas. Sí es cierto, nadie te paga por hacer esto, pero quizás y curiosamente puedas ser tú la persona beneficiada con el entrenamiento que le brindes a alguien. ¿Eh? Muy bien, entonces, en gran parte es debido a la falta de protocolos uniformes y capacitación en RCP. Eso es lo principal, ¿de acuerdo? Y no existe ningún aspecto o represalia legal si por haber una víctima no sobrevive al RCP que tú le brindes extrahospitalario, te comento, ¿de acuerdo? Bien, esta es la cadena de supervivencia que busca protegerte a ti, hey, colegas, busca protegerte a ti, a mí y a toda persona o a todo ser humano en este planeta, ¿de acuerdo? De sufrir un paro cardíaco o de tener, de no sobrevivir a un paro cardíaco, ¿sí? Tal es así, entonces, pues que esta cadena de supervivencia busca, está, ¿ya? Busca que eh, todos los entes, tanto intra o extrahospitalario, todo ser humano, no, ni siquiera intra o extrahospitalario, todo ser humano, seas tú, sea tu amiga, tu hermana, cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Pueda brindar RCP, reconozca un paro cardíaco como tal y brinde RCP. Inclusive te diría que más importante que el RCP avanzado es el RCP básico, pues cuando llega a ti, las condiciones en las que llega para sobrevivir son escasas o nulas. Acabamos de conversar, cada minuto que pasa es 10% cero de posibilidades de supervivencia menos en el paciente. Matemática simple, en 10 minutos, si nadie se inició RCP, ya quizás no haya nada que hacer. Tal es así entonces lo que ves en pantalla, creo que lo entiendes muy bien, seguramente en algún momento te han dado esta información en la cual vemos una lupa en la parte superior y donde está la lupa es la cadena de supervivencia intrahospitalaria, la cual debería conocer usted, su técnico,
¿sí? Y evidentemente el médico debe estar inmerso en esto, o lógicamente, ¿no? Pero su técnico también, porque la lupa habla de vigilancia, ¿de acuerdo? Identificar el paro cardíaco. La expectativa de vida de una persona post paro cardíaco en promedio está en 5 años. Quiere decir que si una persona sufre paro cardíaco, en 5 años desgraciadamente va a fallecer, dice la estadística. Hay personas que salen de este rubro, evidentemente, dependiendo de la causal de paro cardíaco y la gravedad que haya tenido posterior a esta, o las complicaciones, perdón, que haya tenido posterior a esta. Entonces, mejor que atender un paro cardíaco es aprender a prevenirlo, ¿sí? Y ahí donde entras tú, ¿sí? Con tu vigilancia, o entramos nosotros, perdón, disculpe, entramos nosotros con el monitoreo, la vigilancia, ¿sí? Del paciente crítico o no crítico también, porque también cualquier persona puede entrar a paro cardíaco aún no estando crítico previamente, ¿sí? Muy bien, entonces la lupa es un tema de vigilancia, ¿de acuerdo? Para prevenir el paro cardíaco. Ahora, ¿nos puede ganar? Claro que sí. Entonces sigue el siguiente eslabón donde buscamos identificar el paro cardíaco y activar el sistema médico de emergencia. Quiere decir, inicias RCP y buscas ayuda. Intrahospitalariamente, buscas ayuda del equipo de respuesta rápida. Extrahospitalariamente, buscas ayuda, pues, de un sistema este, eh, de movilidad, ¿no? Un sistema de movilidad de emergencia. Lo siguiente está el RCP de compresiones, pero iniciar RCP temprana, ¿no? Con las compresiones torácicas, el eslabón de descarga eléctrica temprana, el eslabón de cuidados post-paro cardíaco y el último eslabón en el cual cuidamos o buscamos la recuperación completa y inserción de la persona en la sociedad. En la parte inferior es para legos, en otras palabras, para las personas que no son profesionales de la salud. Así es que nos vamos a enfocar en la parte superior. Entonces, lógicamente, colegas, de acuerdo, tu información y conocimientos son importantes, insisto, y cuanto más puedas profundizar, excelente. Pero tienes que revisar si realmente esa información la puedes manejar, ¿de acuerdo? Y si no la puedes manejar, no te es muy útil, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque acá que dice, la actuación temprana. ¿De acuerdo? No es el conocimiento, ¿de acuerdo? Es la actuación temprana del personal de enfermería, puede duplicar o triplicar la tasa de sobrevida de una persona. Atentos a eso, ¿ah? Este es un ente que tiene que ser activo, no un ente pasivo a espera de indicaciones, ¿sí? Recuerde que usted puede tomar decisiones y sugerir ideas. Evaluación rápida del paciente. En un estudio de la AJA demostró que una rápida evaluación y respuesta en los primeros 3 minutos son cruciales para mejorar la sobrevida en el paciente crítico. Epa, los primeros 3 minutos son cruciales. Buscar información lo más rápido que puedas, ¿de acuerdo? Ya sabes cuáles son los síntomas y síntomas de un shock, ya sabes cuáles son las características de un paro cardíaco, búscalas, identifícalas, ¿de acuerdo? Entonces, por este motivo, el American Heart propone una forma de hacer esta evaluación de pacientes críticos. Epa, ¿hay una forma de evaluar pacientes críticos? Claro que sí. Lo más probable es que tú ya tengas un estilo, ¿sí? Lo más probable es que tú ya tengas un estilo para evaluar, ¿de acuerdo? Y es más, lo más probable es que se parezca a esta, o sea similar a esta, o sea igual a esta, ¿sí? Pero la American Heart la estructura. Ahí la tienes, escrita y estructurada. ¿Cómo va esto? ¿Sí? Es el enfoque sistemático del American Heart para abordar todo paciente crítico. ¿Sí? Vamos ahí. En la parte inicial, perdón, en la parte superior, ¿sí? De la imagen, dice, el proveedor realiza una comprobación visual mientras se aproxima al paciente. Epa, tú te llamaron para atender a una víctima en supuesto paro, o una víctima que ha entrado en inconsciencia, o han activado un sistema médico de emergencia y tú te estás dirigiendo al punto donde se encuentra la víctima, ¿de acuerdo? Siguiente, en tu impresión inicial tienes que definir si el paciente, ectoscópicamente, mientras va llegando, lo primero que se te ocurra, si el paciente está consciente o inconsciente. Epa, ¿sí? Algo muy, miren, esto es bastante práctico, ¿ah? Al ojo, si te parece que el paciente está inconsciente,
¿Qué tenemos que brindarle? Ahí va, ahí, al lado izquierdo, por favor, colegas. Si el paciente está inconsciente, lo que tenemos que brindarle, nos dice el American Heart, es soporte básico de vida. ¡Ey! Atentos, ¿de acuerdo? Si el paciente está inconsciente, lo que tienes que brindarle es soporte básico de vida, no un monitor cardíaco. ¡Epa! Atentos acá. Si el paciente viene inconsciente, la prioridad es brindarle soporte básico de vida. Brindar soporte básico de vida no se da con un monitor. Atentos aquí, por favor, ¿sí? Entonces, si la víctima está inconsciente, bríndale soporte básico de vida. ¿Qué quiere decir iniciar compresiones torácicas si está en paro cardíaco? Lo que define un paro cardíaco no es el ritmo eléctrico que se presenta en el monitor, sino la ausencia de pulso, colegas. Cuando llega una persona, ¿de acuerdo? Que está inconsciente, inicialmente evalúa ese pulso, ¿sí? Que el resto haga lo que tenga que hacer dentro del proceso de la atención del paciente crítico como tal, que los demás hagan, o si tú estás en la calle o en cualquier contexto, ¿sí? Que los demás hagan lo que sea. Tu prioridad es determinar si ese paciente tiene o no tiene pulso al verlo inconsciente, ¿sí? Si la víctima no tiene pulso, evidentemente tú sabes qué tienes que hacer, ¿no? Iniciar compresiones torácicas. Pero si tiene pulso, ¿de acuerdo? Así sea filiforme, así sea lleno, pero aún tiene pulso, inmediatamente abordamos la evaluación primaria. ¿Qué es la evaluación primaria? La evaluación primaria contempla el XABCD. Si hay exsanguinación, controlarla, ¿de acuerdo? Torniquete, compresión directa, etcétera. A, control de la vía aérea, manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. B, apertura perdón, ventilaciones, si el paciente está respirando o no, y de ser necesario ventilarlo o tal vez darle oxigenoterapia. D, déficit neurológico. Y E, exposición y control a la hipotermia. ¿De acuerdo? Esa es evaluación primaria. Si el paciente tiene la vía aérea permeable, si el paciente respira, si el paciente, cómo está su estado hemodinámico y su déficit neurológico y la exposición. Esa es evaluación primaria. Si el paciente tiene pulso, colegas, si el paciente tiene pulso, haces tu evaluación primaria, XABCD, enfoque sistemático, ¿ya? Estabilizaste todo lo que te permite o lo que te dirige el XABCD. Ahora entras a la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, ¿sí? Te brindo esto, que también lo maneja el American Heart, que es el sample. ¿Qué es el sample? El sample son las siglas para armar una anamnesis, una evaluación rápida del paciente, una historia clínica rápida del paciente, ¿de acuerdo? ¿Que lo podemos utilizar nosotros? Por supuesto que sí. ¿Usted maneja valoración de enfermería? Por supuesto que sí. Y el sample te puede dirigir en eso, ¿de acuerdo? O puede combinarse con lo que nosotros manejamos como valoración de enfermería, porque enfoca en las cosas principales que en ese momento requiere el paciente. Vemos la S que nos habla de signos y síntomas. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas con los cuales está llegando el paciente o que trajo al paciente al hospital? ¿Cuáles son esos signos y síntomas como motivos de atención? ¿Será la palidez? ¿Será el dolor? ¿Será un hematoma? ¿Será el trauma? ¿Será la pérdida de la conciencia? ¿Qué lo trajo? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que lo trajeron al hospital? Siguiente, ojo, esta es evaluación secundaria y esta es la parte, te diría incluso que esta es la parte más difícil de todo el proceso, ¿ya? Porque aquí denota entrevistar y dirigir de acuerdo a esa entrevista, obviamente, ¿ya? A de alergia, bueno, acá antecedentes, ¿sí? Alergias, perdón, A de alergias, en las cuales las alergias más importantes que pueda tener el paciente. M, medicamentos, ¿sí? En los cuales, ¿cuáles son los medicamentos que consume habitualmente? P, de patologías, donde hablamos de antecedentes de enfermedad, ¿de acuerdo? L, últimos líquidos o consumidos o alimentos consumidos. Y E, eventos asociados a los síntomas por los cuales viene el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, colegas, este es el enfoque sistemático que el American Heart propone para la evaluación rápida de un paciente crítico, ¿sí? Como protocolo. Y vamos ahí. Colegas, ahí tiene el caso. Sugiera salidas y te pongo ahí el protocolo además. ¿Qué hacemos?
Caso uno, el paciente ingresa inconsciente. Vamos, analice, evalúe, determine. Colegas, ¿qué sugieren? Tenemos una paciente que ha llegado inconsciente. Según el enfoque sistemático, ¿cómo manejaría este caso usted? ¿Cuál es tu impresión inicial? ¿Está consciente o inconsciente? ¿Mm? Es más, ahí creo que te dice. Muy bien, Adonia. Adonia nos dice que vamos a evaluar el pulso, claro. Eh, Adonia y demás participantes, les pregunto, ¿el paciente llegó consciente o inconsciente? ¿Qué dice ahí? ¿Llegó consciente o inconsciente, cierto, Narvi? Esto quiere decir que en el enfoque sistemático, partamos de ahí, colegas, el paciente llegó inconsciente. Y como llegó inconsciente, según el enfoque sistemático, ¿de acuerdo? ¿Sí? Según el enfoque sistemático, el paciente llegó inconsciente. Aparentemente, ¿cierto, Narvi? Entonces, ¿qué tendríamos que brindarle a este paciente si llegó inconsciente? ¿Qué le brindaríamos? Soporte básico de vida, donde Adonia muy bien nos refiere, hey, evaluémosle el pulso inmediatamente, antes que colocar un monitor. Muy bien respondido, Adonia, porque colocar un monitor nos haría perder el tiempo en iniciar una RCP. Solamente la toma de la presión, licenciada Adonia, ¿sí? Generaría aproximadamente unos 30 a 60 segundos de demora, porque es lo que se toma un tensiómetro, ¿cierto? Para evaluar el pulso, perdón, para evaluar la presión, disculpen, para evaluar la presión. Entonces, lo más rápido y fidedigno en el momento va a ser la evolución del pulso. Ahora, si no hubiese pulso, bien, iniciamos RCP. Y si hay pulso, realizamos evaluación primaria. La evaluación primaria ya contempla el XABCD. Les pregunto, ¿la vía aérea está permeable, colegas? Les digo, ¿estará permeable la vía aérea mirando a esta paciente? ¿Qué opinan? Miren, manejo de vía aérea. Claro, Narvi, correcto. Manejo de vía aérea, ¿no? Manejo de... B, Narvia y Adonia y demás. ¿Está respirando la paciente? Miren el tórax. ¿Lo mueve? Vamos, estamos haciendo ABCD, ¿eh? Respira la paciente, miren ese tórax. ¿Lo mueve? Lo que puedan ver en pantalla. ¿Mueve el tórax o no? ¿Qué opinan? ¿Mueve el tórax? Miren la pantalla. Una paciente que llegó inconsciente, no mueve el pecho, ¿m? No está respirando, ¿de acuerdo? Narvi ya nos habló del manejo de la vía aérea, no está respirando además, obviamente, entonces iniciamos ventilaciones si es que tiene pulso la paciente, obviamente, y luego ABC, el ABC, ¿no? Y en el ABC ya colocamos el monitor donde valoramos los demás signos hemodinámicos, ¿sí? De déficit neurológico, donde ya vas a hacer tu Glasgow seguramente, y en la exposición para ver si hay alguna lesión asociada al paciente en el resto del cuerpo, ¿sí? Y tu evaluación secundaria. ¿Qué haríamos en la evaluación secundaria? En la evaluación secundaria abordamos ya la anamnesis, la valoración de enfermería, la toma de información, datos asociados al paciente, y en la cual podríamos utilizar el sample, ¿cierto? Sample que podríamos preguntar pues al familiar o acompañante, ¿qué pasó con la paciente? ¿Por qué motivo la trajiste? ¿Cuáles fueron, qué te dijo, ¿sí? Antes que se desmayara, o en qué condiciones se desmayó, ¿sí? A, ¿es alérgico a algún medicamento? M, ¿qué medicamentos consume habitualmente?
¿Y los habrá tomado el día de hoy? P, patologías, o sea, antecedentes de enfermedad. ¿Qué antecedentes tiene esta paciente? ¿Sí? L, ¿qué alimentos o líquidos ha consumido en los últimos minutos u horas? Y E, exposición para ver si algo más asociado al caso clínico podríamos encontrar. ¿Sí? O qué estuvo haciendo el paciente. ¿Será lo mismo que una persona haga paro cardíaco estando sentada viendo televisión que estando corriendo? No, no es cierto. Son situaciones distintas en las cuales se puede presentar y evidentemente el manejo o el diagnóstico va a ser dirigido de otra forma. Acá, colegas, miren, tenemos otro paciente que ingresa por referir dificultad respiratoria y nos dice, ayúdame, no puedo respirar. ¿El paciente está consciente o inconsciente? ¿Qué opinan? Enfoque sistemático, colegas. ¿Consciente o inconsciente? Consciente, correcto, ¿sí? Por ende, ¿qué le podríamos brindar a Donia? ¿O qué deberíamos, qué más deberíamos evaluar? ¿Brindamos evaluación soporte básico de vida, colegas? ¿O hacemos evaluación primaria? ¿Eh? Lógico, hacemos evaluación primaria. Ahora les pregunto, viendo este paciente que está hablando a propósito, muy bien, Adonia, que está hablando, les pregunto, ¿la vía aérea está permeable? ¿Qué me dicen? ¿Está permeable o no? Está hablando, ¿ah? Ojo, Narvi, está hablando. Ayúdame, no puedo respirar. Está hablando. Ah, está permeable. Dos, ¿está respirando, Narvi? ¿Está respirando? B, respiración. A, vía aérea. B, respiración. ¿Estará respirando? Y ojo que está hablando. ¿Respira o no? ¿Ventila o no? Estamos, tiene dificultad, pero está respirando, ¿cierto? Y muy bien, Narvi, estás viendo algo interesante, ¿no? La dificultad que tiene este señor. Datos nos quedarían pendientes para complementar, ¿no? Te digo, la saturación es del 99%. Y además de eso, mira, por cómo cambia la cosa, ¿no? Y eso ya es evaluación secundaria, ¿sí? Señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué motivo vino? Ah, que tuve una discusión con mi familiar, ¿no? Y que me hizo molestar y que esto que el otro, creo que la presión se me ha subido y siento que me falta el aire. ¿Ya? ¿Algún antecedente de enfermedad? Perdón, ¿es alérgico a algún medicamento? No. Sample, ¿ah? Eh, ¿Y consume algún medicamento habitualmente? Mm, no. ¿Algún antecedente de enfermedad? Sí, sufro de ansiedad. Por ahí te estoy comunicando, ¿ah? Y señor, ¿cuáles han sido los últimos alimentos que haya consumido o líquidos, no? Bueno, no ha comido hasta ahora. Perfecto. Eso por si necesitamos manejar la vía aérea. Y eventos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué motivo se puso así usted? Ah, tuve una discusión con mi familiar y que esto que el otro. Pregunta, colegas, en base a esos datos, elaborados en la evaluación secundaria o complementados con la evaluación secundaria, ¿manejarían la vía aérea de manera avanzada quizá? Lo más probable es que no, ¿cierto? El comentario que está dando este paciente puede estar asociado posiblemente a una situación ansiosa, ¿de acuerdo? He ahí el enfoque sistemático como tal que nos permite enfocar o tomar datos que nos permitan llegar a la toma de decisiones. Claro, claro, pero si respira, claro que sí, Narvi. Entonces, que nos permita llegar a la toma de decisiones. Este enfoque ayuda mucho, les digo, ¿ah? Es muy práctico y muy simple como lo ven, ¿de acuerdo? En pantalla, pero al momento de elaborarlo es un poquito tedioso la evaluación secundaria, ¿sí? Bien, colegas, aquí les presento la configuración que la Asociación Americana del Corazón sugiere para un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Miren dónde está el líder. No está a la cabeza, ¿cierto? ¿Dónde se ubica el líder? El término líder de equipo es un ente que está dirigido
a tomar decisiones, o perdón, a tomar a determinar las decisiones, ¿de acuerdo? A determinar las decisiones que se realizarán en el equipo o en equipo, ¿de acuerdo? La sugerencia la damos nosotros, quien determina es el líder, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el líder no puede cumplir un rol dentro de las actividades como procedimientos, porque él debe pensar, es su función, tomar las decisiones y determinar si qué decisiones vamos a realizar. Entonces, podemos ver ahí al líder de equipo a los pies del paciente, a la mano derecha, el que administra los medicamentos y además registra los procedimientos que se estén haciendo, perdón, medicamentos que se estén colocando, ¿sí? A la mano derecha, a nivel del tórax, vemos el que maneja el desfibrilador y además supervisa la RCP. A la mano izquierda vemos al compresor que valga la redundancia, a quien realiza las compresiones, y arriba, en la parte superior de la cabeza, vemos al que maneja la vía aérea. Y vemos un ente más al lado izquierdo, que es el encargado de los registros que se realizan durante el RCP. ¿Tanta gente para RCP? Sí. Un RCP de alta calidad se brinda idealmente con un número promedio de esas personas. Espérate, a ver, que no tenemos esa cantidad de gente en emergencia. Venga. Esto es lo que nos dice el American Hub. El que quiera respaldar sus ideas está bien, estúdielas primero, ¿sí? Porque está demostrado que esto genera resultados, ¿de acuerdo? Genera resultados. Y es como debería estar enfocado. El líder no debería hacer ningún procedimiento, ¿sí? Por ende, debería entrenar a su equipo antes que se suscite el paro cardíaco, ¿sí? Y ahí donde usted, licenciado, debe manejar una vía aérea, debe saber cómo desfibrilar, debe saber cómo comprimir. Entonces, miren los roles en los cuales usted debería estar inmiscuidos. Y obviamente que es tácito los medicamentos, ¿no? Es algo muy tácito, muy particular nuestro. Pero de igual manera debe ser el comprimir, el desfibrilar e incluso el manejo de la vía aérea. Colegas, este es el algoritmo simplificado del soporte básico de vida. No creo que sea nada nuevo para ustedes, ¿de acuerdo? Como tal, lo que inicia la atención de cualquier paciente crítico o la atención de cualquier paciente en general es asegurar la zona de rescate, siempre, siempre, ¿de acuerdo? La zona segura. Posteriormente, al acercarnos a la víctima, preguntar si, si está bien o no. Y con esto estamos buscando ver si responde o no responde. Si no responde, evaluamos el pulso y la ventilación, y de no haber pulso ni ventilación, o si la ventilación es jadeante o boqueante, activamos el sistema médico de emergencias. Activado el sistema médico de emergencias, iniciamos RCP de ser posible, realizar una descarga lo más antes que se pueda. ¿De acuerdo? Acá algo interesante. Del 100% de paros cardíacos, ¿de acuerdo? Del 100% de paros cardíacos, el 80% inicia con fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Del 100% de paros cardíacos, el 80% inicia con fibrilación ventricular. Cuando hacemos estadísticas y decimos inferencias, eso quiere decir todos los pacientes, por estadística, el paro cardíaco lo inician con fibrilación ventricular. Existe un tratamiento específico para eso, que justamente es la desfibrilación. Por ese motivo, frente a un paro cardíaco, si tenemos el D a la mano, ¿de acuerdo? Y la podemos utilizar ya, antes de dar compresiones torácicas, se debe dar una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque es el tratamiento. Las compresiones torácicas como tal, ¿sí? No resuelven el paro cardíaco. Esto quiere decir que alguien sale con puro RCP con compresiones, no, ¿de acuerdo? Las compresiones torácicas nos ayudan a que la víctima tolere mayor tiempo el paro cardíaco, pero no así resuelven el paro cardíaco. Si es cierto que hay circunstancias que en las cuales las compresiones torácicas, al brindarlas, el paciente ha salido del paro, pero no necesariamente porque hayas manejado la causal, ¿de acuerdo? ¿Sí?
No necesariamente porque haya manejado la causal. Si tú no manejas la causa de paro cardíaco, el paro cardíaco se va a sostener o se va a mantener. Y justamente por ese motivo, la desfibrilación sí es un tratamiento específico para un paro cardíaco, porque lo que hace es revertir una arritmia mortal, como es la fibrilación ventricular. ¿Sí? Muy bien, entonces, si tenemos el desfibrilador a la mano, debería tomarse como prioridad. Pero si vamos a demorar en traer el desfibrilador, iniciar compresiones es lo ideal. Iniciamos compresiones hasta que llegue el DEA o el desfibrilador o el equipo de avanzada. Miren, aquí les presento las características de una RCP de alta calidad. Las compresiones tienen que ser rítmicas, ¿sí? Debemos hundir cuando menos 5 centímetros el tórax, máximo 6, nos dicen las guías del American Heart, ¿de acuerdo? La velocidad tendría que estar entre 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? No menos, porque de lo contrario no generas un buen volumen sistólico, y no más, porque también, justamente eso, no generaríamos un buen volumen sistólico, así es que hacerlo más rápido no ayuda en nada, ¿sí? Y hacerlo más lento tampoco. Este es el rango estudiado ideal, ¿sí? Este es el rango estudiado ideal para brindar una perfusión mínima a ese cerebro y ese corazón, ¿sí? Estas compresiones pueden generar, como ven ahí, bueno, idealmente una perfusión coronaria de 15 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Esto es algo que cometemos mucho en el ámbito intrahospitalario. Interrumpimos mucho la RCP. Debemos procurar reducir esas interrupciones a menos de 10 segundos. Si alguien quiere entubar, si alguien quiere hacer cualquier otro procedimiento, sí o sí, solo tiene 10 segundos para realizarlo. Ojo, atentos colegas, ¿ah? No debemos interrumpir más de 10 segundos la RCP. Yo te estoy hablando de estándares. Que lo hagan de otra manera, eso no quiere decir que esté bien. ¿De acuerdo? Yo he visto que lo hacen así, está bien, lo has visto, pero eso no quiere decir que esté haciéndose bien. Lo que se ha estudiado es que la RCP de alta calidad, aquella que tiene más posibilidades que le brinda más posibilidades de supervivencia a un paciente, es la que no se interrumpe, ¿ya? Entonces el American Heart ha visto que las interrupciones no deben ser mayor de 10 segundos. Otro, hay que permitir que el tórax se expanda completamente. Lógico, si tú no permites que el tórax se expanda completamente, el corazón no se llena de sangre y lo que inyectarías en cada compresión sería nada. No hiperventilar a nivel de la faringe, ¿de acuerdo? No existe una exclusividad del pasaje de aire hacia los pulmones, también está el esófago, ¿de acuerdo? Por ende, cuando uno ventila, no puede ventilar con tanta presión ni con tanta velocidad, sino parte del aire va al estómago y eso es perjudicial, lógicamente. ¿Sí? Muy bien, entonces estas son las características de una RCP de alta calidad, colegas, ¿sí? Hundir al menos 5 centímetros el tórax, no más de 6. Esto es más para las máquinas. Para ti es como mínimo 5 centímetros, a una velocidad de 10 a 120 compresiones por minuto, minimizando las interrupciones lo menos posible y por ende no más de 10 segundos. Permitir que el tórax se expanda completamente luego de cada compresión y no hiperventilar, ¿eh? Esos son tus estándares si deseas hacer una RCP de alta calidad. Lo que no se mide no se puede mejorar. No puedes decir tú que haces una RCP si no la has medido, ¿sí? Dentro también de la reanimación tenemos los protocolos del manejo del DEA, que son generales, ¿de acuerdo? Paso uno, encender. Paso 2, hay que colocar los parches. Paso 3, permitir que el equipo analice el ritmo cardíaco. Y paso 4, si la indicación es de administrar una descarga, vamos a dar una descarga segura presionando el botón que se encienda durante el proceso, ¿sí? Y de esa manera administramos una descarga, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego de una descarga debemos reanudar inmediatamente las compresiones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos son los protocolos que se manejan para el RCP básico, donde hemos visto el soporte básico de vida, ¿sí? Hemos visto el manejo del DEA, bueno, de manera simplificada. Tal. Una consulta, al realizar RCP hay probabilidades de fractura de costillas
Narvi, muy bien, gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Eh, Probabilidades altas, Narvi, te diría. Altísimas, altísimas. ¿De acuerdo? Pero te doy un dato, Narvi. Este, por lo general, siempre lo que va a prevalecer es lo que está escrito, ¿ya? La opinión de alguien, y es más, te diría opinión personal, es importante, pero para sí mismo. Lo que siempre prevalece es lo que está escrito porque está estudiado y analizado, ¿ya? Entonces, tú preguntas, ¿hay probabilidad de fractura de costillas? Uf, altísima, altísima, ¿de acuerdo? Pero lo que está escrito, Narvi, ¿de acuerdo? Lo que está escrito en las guías del American Heart o en los estudios hechos por American nos dice que las lesiones producto de una RCP enérgica son aceptables, ojo Narvi, aceptables frente al beneficio que podría obtener una víctima. Ojo, no dice que va a obtener, ¿ah? Que podría obtener una víctima, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese contexto, Narvi, sí, se pueden romper, pero si se rompen, no pares. ¿Se entendió? ¿Sí? Narvi, si se rompe algo, no se para, se continúa. ¿De acuerdo? No, no es lo ideal, es una complicación como tal, sí, pero no se para. ¿De acuerdo? La emergencia máxima que existe es el paro cardíaco, no la fractura costal. La fractura costal se estabiliza posteriormente, pero la muerte, lógicamente, no. ¿Sí? Entonces, sí puede pasar, Narvita. Entonces hay que tener la consideración del temple también, Narvi, porque eso debe asustar mucho, evidentemente, Narvi. Y no parar sería la indicación. Y ojo, eso está escrito, Narvi, ¿ya? Por si alguien te quiere decir algo sobre esto, la American Heart nos dice que la RCP enérgica tiene complicaciones, por supuesto, nada de esto que hasta ahora estamos conversando es inocuo, Narvi. Inclusive te dirían, colegas en general, que la descarga eléctrica que uno emite es altísima, quema el cuerpo y por no decirte que quema el corazón. ¿Alguno de ustedes ha metido los dedos en el tomacorriente, obviamente por accidente? ¿Alguien o nadie? Si lo has hecho, obviamente por accidente, insisto, tal vez de niño, oh, bueno, Narvi, tú, ya somos dos, Narvi, y los demás, seguramente, algunos damas, algunos varones que cambiamos los cables de casa o cambiamos un foco, nos ha tocado un poco la electricidad. Oh, Carmen, también, Carmen, tú te pasó. Bueno, Carmen, accidental seguramente. Colegas, les comento, 2 joules. Ey, ey, atentos. La cantidad de descarga que pudieron haber percibido o recibido por el tomacorriente o al cambiar un cable de casa son 2 joules. Ahora saca cuentas. Un desfibrilador monitor o un desfibrilador como el que estamos viendo en pantalla, en promedio te genera entre 120 a 200 joules. Cada descarga que emitas con este equipo infarta el corazón. ¡Ey! No es inocua, no es agüita, es electricidad y la electricidad quema. Acuérdate lo que te sucedió cuando metiste los dedos por accidente o te descargaste por accidente. Entonces, la cantidad de carga que le emitimos a una persona con el desfibrilador va desde los 120 a 200 joules. Así es que date una idea ahora con eso. Esto es lo interesante que cuando uno aprende las cosas haciendo, por el accidente que tuvieron, me refiero, eh, que, que solamente escuchándole a alguien, ¿ya? Entonces son 120 a 200 joules, lo cual quiere decir que cada descarga que emitimos al paciente infarta el corazón. Cuanto más descargas emitamos, las posibilidades de sobrevivencia o el corazón se va a ver también dañado, ¿ya? Les hago ese comentario para complementar justo lo que Narvi decía. Narvi, acá es riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Si se rompe una costilla, no paramos. El beneficio que va a obtener la víctima con tus compresiones, a pesar de la fractura costal, va a ser mayor, ¿de acuerdo? Va a ser mucho mayor que tal vez no querer comprimir para no lastimar más ese tórax, ¿de acuerdo?
Eso es lo que nos dice el American Heart a propósito, Narvi, no es mi opinión, ¿sí? Muy bien, continuamos. Y gracias por sus preguntas. Bien, eso es un ejemplo de un equipo brindando RCP de alta calidad. ¿Notan la coreografía, lo organizado que se ve? Evidentemente es factible, pero este nivel se alcanza con el entrenamiento. ¿Sí, colegas? Entonces aquí la información creo que no la cuenten. Algunos datos quizás les puedo brindar que les brinde tal vez mayor sustento o justificación para las actividades que hacemos, o quizás actualice algunos datos muy pequeños. Pero todo está inmiscuido en la actuación, ¿de acuerdo? En las actividades, en la acción, ¿ya? Así es que hay que entrenarse en esto. Eh, como vimos en el video, lo primero es asegurar la zona de rescate. Una vez asegurada la zona de rescate, tratamos de despertar a la víctima. Si la víctima no responde, activamos el SEM o Sistema Médico de Emergencia. Si ya hicimos eso, volvamos pulso y ventilación. En no menos de 5 y no más de 10. Colegas, otro dato aquí. No menos de 5, porque existe un estudio de la Asociación Americana del Corazón que nos habla que personal altamente capacitado, estoy diciendo ustedes, ¿sí? Personal altamente capacitado, ustedes, yo, todos, médicos, especialistas en UCI, emergencia, altamente capacitados, ¿de acuerdo? Tenían un margen de error muy amplio si evaluaban en menos de 5 segundos. No lo digo yo, es un estudio, insisto. Si alguien no está de acuerdo, American Heart, no me parece lo que estás haciendo, escríbanle, ¿de acuerdo? Entonces, en no menos de 5 segundos, ¿de acuerdo? En no menos de 5 segundos, ¿por qué? Porque tenemos mucha posibilidad de error, ¿ya? ¿Y por qué no más de 10? Porque no podemos retardar tanto el RCP, ¿ya? Entonces, estamos hablando de estándares, estamos hablando de protocolos, ¿sí? Todo protocolo o estándar tiene que ser estudiado. Entonces, el pulso y la ventilación tiene que ser evaluado en ese periodo de tiempo, no menos de 5 y no más de 10. Identificada la ausencia de pulso y la respiración anormal o ausente, iniciamos la RCP de 30 compresiones por 2 ventilaciones, como vieron en el video, ¿sí? Si no tienes, colegas, si no tenemos un dispositivo de barrera o un AMBU, no se debería ventilar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque las guías de la Asociación Americana del Corazón no pueden ser el único protocolo para poder atender pacientes en paro cardíaco. Tenemos que considerar también los temas de bioseguridad, ¿sí? Donde todo paciente es contaminado hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Bien, colegas, entonces, esta es la primera parte, es uno de los primeros protocolos que existen a nivel mundial, que son las guías del soporte básico de vida y manejo del desfibrilador. Seguimos. Luego tenemos dentro de los algoritmos o protocolos, ¿ya? En reanimación, unos bastante considerados son justamente los algoritmos de la AJA.
que es lo que te presento como protocolos, ¿de acuerdo? Que algunos o muchos o casi quizás todos los hospitales o clínicas lo consideran o contemplan, ¿no? Este, por ejemplo, es el protocolo de bradicardias ¿de acuerdo? ¿Sí? Colegas, ¿qué frecuencia cardíaca, según este protocolo, es de alto riesgo? Miren, revisen. ¿Cuál es esa frecuencia cardíaca que puede ser de alto riesgo? Ah, usted puede decir, pero los deportistas tienen menos, sí, pero no todos son deportistas, pues. O sea, no atiendes solo a deportistas. Y es más, por lo general son pocos los deportistas que atiendes. Por lo general atiendes personas con dislipidemia, obesos, ancianos, etc. Principalmente, ¿de acuerdo? Y principalmente ellos son los que más se ven afectados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa frecuencia cardíaca, colegas, que tú ves ahí en la pantalla que debe ser considerada de riesgo en una bradicardia, según el protocolo y las guías del American Heart? ¿Lo ves? ¿O no se puede leer? ¿Se lee? ¿Sí? ¿Cuánto es? 50, ¿no? Latidos por minuto. Esos 50 latidos por minuto a ti te deben alertar. Si tú ves de 50 menos, tienes que estar alerta. Al principio dijimos que más que atender un paro cardíaco o aprender de manera avanzada y compleja a atender un paro cardíaco, más importante que eso es aprender a prevenirlo. ¿Se puede prevenir? Claro que sí. Hay estudios que hablan que hasta se puede prevenir 4 horas antes. ¿Cómo lo previenes? Aquí te presento una salida, el protocolo o el algoritmo de bradicardias con pulso. Entonces, una frecuencia de 50 latidos por minuto es algo que te debe alertar a ti, de 50 menos, sí o sí, independientemente de que haya inestabilidad o no de la hemodinamia, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Identifique y trate la causa subyacente. Colegas, ¿qué circunstancias o situaciones pueden generar bradicardia? Te comento, hipotermia, te comento acidosis, hipoxia, neumotorax tensión, ¿sí? Taponamiento cardíaco, toxinas, etc., etc. ¿De acuerdo? Llamadas las 10 H's perdón, las 5 H's y las 5 T's como causales de parada cardíaca reversibles. Una vez que bueno, aquí, en esta, identificado que la frecuencia cardíaca es baja, menos de 50, tratamos la causa subyacente y aquí hacemos el saludo a CLS. Colegas, esto ya es avanzado, atentos, donde brindamos tres cosas para todo paciente crítico: monitor, oxígeno y vía. Hey, colegas, instale monitor, oxígeno y vía. Monitor para todos, vía para todos, si no la tenemos instalada, y oxígeno siempre y cuando lo requiera. ¿De acuerdo? El oxígeno siempre y cuando lo requiera, pero monitor y vía a todos. Monitor, oxígeno y vía. Saludo a CLS. Muy bien, si la causa subyacente no es evidente o estamos tratándola y a pesar de eso la bradicardia se mantiene, ¿sí? Paralelo tendríamos que estar analizando si esta es estable o inestable. Hey, colegas, en una bradicardia, ¿sí? Más que identificar el ritmo cardíaco, usted tiene que identificar, ¿de acuerdo?, si es estable o inestable. Colegas, atentos, ¿sí? Esto es para la práctica, no es para un examen, ¿sí? En la práctica, la bradicardia tienes que identificarla como estable o inestable, porque en base a eso vas a actuar. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos para determinar si es estable o inestable? Ahí las tienes. ¿El paciente está hipotenso? ¿Cuál es el estado mental del paciente? ¿Cuáles son sus signos de shock? ¿Molestia torácica existe? ¿O insuficiencia cardíaca quizá? ¿De acuerdo? Si la respuesta es no a todas estas preguntas, solamente observamos. Pero si la respuesta es sí, comenzamos con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Atropina, ¿sí? Si la atropina es ineficaz, marcapaso transcutáneo, ¿sí? O podemos iniciar dopamina o adrenalina. Y una vez que hemos estabilizado al paciente, debemos considerar la consulta con un experto y, evidentemente, también un marcapaso transvenoso.
Bien, colegas, pasamos a lo siguiente. Atentos a esto. Darcy, vamos a ver cómo lo manejan ustedes. Esto es aquí. Y vamos con Darcy. Está Darcy. Aquí estás. Screen uno. Sí, Screen uno. Ya. Colegas, ¿pueden ver el monitor en pantalla? Sí, ¿no es cierto? Colegas, acaba de llegar un paciente. Hey, atentos. Acaba de llegar un paciente, que refiere que se ha desmayado en casa. Sufrió un síncope, ¿ya? Actualmente está con nosotros. ¿Qué hacemos? Según el algoritmo de bradicardia. ¿Alguien me dice qué podemos hacer? Acaba de llegar el paciente, acá está su monitor en pantalla, espero que estén viéndolo y si no lo ven, avísenme, ¿ya? Tenemos un paciente que acaba de llegar, ¿sí? Y tenemos ahí el monitor a nuestra disposición. No sé, gracias, Narvi, gracias, Narvi, gracias. Muchas gracias. Sure, sure, ya está. ¿Se observa ahora, colegas? Sí, muy bien, listo. Retomamos. Quito esto. Colegas, acaba de llegar un paciente, ¿de acuerdo? Ninguna respuesta es mala, así es que lo que se te ocurra, lo mencionas. Trata de utilizar la guía que hace un momento te comenté y si no te acuerdas, tranquilo, lo abordamos acá. Acaba de llegar un paciente, ¿de acuerdo? Porque refiere que se ha desmayado en casa, ¿ya? Nos lo entregan, pum, ahí está. ¿Qué hacemos? Saludo a CLS, colegas. ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Monitor, oxígeno y vía. ¿Ya? Vamos ahí. Monitor, oxígeno y vía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Según el algoritmo del AJA, colegas, ¿esto es una bradicardia, este, de riesgo o no? Colegas, ¿bradicardia de riesgo o no? ¿Qué opinan? Considerando que era 50, ¿no? A menos. ¿Pero una bradicardia de riesgo? Sí. ¿Mm? Claro que sí, ¿no? Cuando está menos de 50 o con un valor menor de 50. La siguiente pregunta, ¿esta bradicardia es estable o inestable? ¿Qué opinan? ¿Es estable o inestable? Para determinar eso tendríamos que hacernos las preguntas si es que está hipotenso, nivel de conciencia y lo demás. Vamos a tomarle la presión, ¿de acuerdo? Oh, miren esa presión, 72/50. Vuelvo a preguntar, ¿este paciente está estable o inestable? Esta es la prioridad. Muy bien, Adonia. Esto se conoce como una... Muy bien, Adrián. Esto es una bradicardia inestable. ¿Qué proponen según el algoritmo de bradicardias? ¿Qué podríamos brindar siendo una bradicardia inestable? Te doy opciones. Atropina, dopamina y adrenalina. Y marcapaso transcutáneo. Según las guías del American Heart, oh, muy bien, Adonia, atropina. ¿Cuánto de atropina, Adonia? Según las guías debe ser 1 miligramo.
¿sí? Vamos a dar un miligramo, perfecto, administramos, perdón. Bien. Adonia propuso que le coloquemos atropina, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ahí lo tenemos. Reto de cloruro y atropina. Cintia. Oh, Cintia Monzón nos sugiere incluso colocar algo de cloruro. Muy bien, Cintia. Es una posibilidad considerando que en la evaluación tal vez podamos encontrar algún síntoma de hipovolemia. Por supuesto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Habrá sido efectivo el tratamiento o no? ¿Qué opinan? ¿Cómo confirmamos que lo que hemos hecho ha sido efectivo? Evaluando la hemodinamia. Volvemos a tomar la presión. ¿Habrá sido efectivo el tratamiento de atropina? Por supuesto, Adrián, ya está resuelto. Colegas, ese es el algoritmo. Sí, claro, Betsa, ese es el algoritmo, colegas. Este es el algoritmo del American Heart para bradicardias con pulso. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Y muy buen trabajo todos, ¿ah? Felicitaciones. Continuamos con la exposición. ¿Sí? Muy bien. Sure. Listo. Ya vimos esto. Ahora tenemos el algoritmo de taquicardia, colegas, ¿sí? En el algoritmo de taquicardias, ¿de acuerdo? Este, ¿Cuánto es la frecuencia que genera, que hay que estar muy atentos, de riesgo? Miren ahí, ¿cuánto es esa frecuencia? Epa, tengo que ponerme más despierto, acá puede haber algo peligroso. ¿Cuánto es esa frecuencia, colegas? ¿Se llega a ver? ¿Se llega a ver en la diapositiva? ¿O es muy pequeñito tal vez? ¿Sí? ¿Cuánto es esa frecuencia de riesgo de la cual hay que cuidarnos? Mayor de 150 Betsa, ¿correcto? ¿Sí? Betsa, y todos los demás, tenemos una frecuencia cardíaca de 150 en este paciente que acaba de llegar, ¿sí? Protocolo algoritmo de taquicardias ahora. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Saluda CLS, Betsa. ¿Qué tendríamos que hacer? Monitor, oxígeno y vía. Monitor a todos, vía a todos y oxígeno al que requiera. ¿Quiénes son los que requieren? Aquellos que tengan una saturación menor de 94%. Ey, aquellos que requieran son aquellos que tengan una saturación menor del 94%. Usted preguntará, ¿y por qué no darle por si acaso a alguien que tenga 98? No, ¿por qué no? Porque la hiperoxia, ey, la hiperoxemia, ¿de acuerdo? La hiperoxemia genera vasoconstricción coronaria. Creo que ya lo deduces. En un paciente que quizás ingrese y que la taquicardia sea por una causa de una trombosis coronaria o un IMA, infarto, ¿de acuerdo? Tú entiendes muy bien que ya hay un proceso isquémico en ese corazón. Y si tú generas la hiperoxemia, esa isquemia, ya producto de una oclusión, suboclusión, de un vaso coronario, encima tú vas a hacer que se contraiga más ese vaso coronario perjudicando más a la isquemia, ¿de acuerdo? Por eso el oxígeno o la oxigenoterapia es relativa. Se administra al que requiere. ¿Y cuál es ese parámetro? 94% a menos. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos identificado pues, que la frecuencia es alta, ¿sí? Instalamos el saludo ACLS, monitor oxígeno y vía, ya podemos analizar la situación crítica del paciente si es que la tiene. Ahora, ¿qué necesitamos hacer ahora? ¿Evaluar el ritmo? Sí,
Sí, pero eso requiere entrenamiento. Pero yo creo que por lo menos vamos a poder determinar si la taquicardia es estable o inestable. Y te diría que eso es más importante que hasta determinar el ritmo. ¿Cómo identificamos si es estable o inestable? Ahí está. Volvemos con las preguntas, ¿no? ¿Está hipotenso? ¿Cuál es el estado mental? ¿Signos de shock? ¿Molestia torácica? ¿Insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Si la respuesta es sí, o sea, el paciente está con una taquicardia inestable, ¿qué hacemos? Cardioversión. ¡Plum! Descarga eléctrica sincronizada. Si el paciente eh, responde con un no a las preguntas que ahí se mencionan, entonces decimos que es una taquicardia estable. Evaluamos el QRS, que tiene que tener un valor menor de 12 segundos, y lo que hacemos es una maniobra, realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y podemos realizar maniobras vagales. Si la maniobra vagal no es útil, podemos utilizar adenosina, que solamente se usan para ritmos regulares, ¿sí? Y también podemos usar beta bloqueantes, calcio antagonistas como la amiodarona, ¿de acuerdo? Y como siempre, hay que considerar la consulta a un experto. Colegas, acaba de llegar otro paciente. Miren, ahí está su frecuencia cardíaca. Epa. ¿Es taquicardia de riesgo o no? ¿Qué opinan? ¿Es una taquicardia de riesgo? O tal vez no, ¿ah? Quizás para usted no lo es. Pero me gustaría saber, ¿es una taquicardia con riesgo? ¿Es un riesgo alto o no? Según las guías que estamos revisando y protocolos que estamos revisando. 190 por minuto, ¿les parecerá importante? Colegas, ¿será importante para ustedes? Oh, Narvi nos dice que sí, por supuesto. Narvi, ¿qué harías ahora, según las guías del American Heart? El paciente acaba de llegar de la calle, a propósito, Narvi, a tu unidad, ¿sí? Como tiene pulso, le hacemos la evaluación primaria, ¿no? XABCD, le colocamos el monitor. ¿Qué más hacemos ahora? Saludo a CLS Narvi, ¿no? Monitor, oxígeno y vía, ¿no? Ya la vía está colocada, el monitor está colocado, no hay necesidad de oxígeno. La siguiente pregunta. ¿Esta taquicardia es estable o inestable, colegas? Colegas, ¿estable o inestable? Vamos, resuélvanlo. Les comento, el paciente está con un Glasgow de 15, ¿ya? No hay palidez y no hay diaforesis. Al auscultar los pulmones, murmullo vesicular en ambos campos pulmonares y no refiere molestia torácica. Combinen ahora el monitor. La taquicardia que tienen presente en sus pantallas, ¿es estable o inestable? Muy bien, Adonia, es una taquicardia estable. Además es de complejo angosto, Adonia, ¿sí? Luego de haber tomado un EKG que nos muestra el mismo ritmo, ¿qué deberíamos hacer? Cuéntenme. Estable por sus signos. Claro que sí, Betsa está estable por sus signos vitales. Adonia, Betsa y todos los demás, cuéntenme, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué sugiere usted? Ya, sí, Adrián, correcto, el paciente está estable. Confírmenme, sugiéranme, ¿qué hacemos? Sugeramos al médico, ¿qué sugerimos? Después, según la guía, ¿sí? Diríjanse hacia abajo, donde dice no, 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 diríjanse hacia abajo. Ahí dice acceso intravenoso y un encaje de dos derivaciones. ¿Qué le deberíamos brindar a este paciente para corregir esa taquicardia extrema? Antes de adenosina betsa, ¿qué podríamos hacer? Pero sí, adenosina es una opción, Betsa, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Pero quizás antes de adenosina, ¿qué podríamos hacer? Maniobras vagales, muy bien. Miren, acá les presento una maniobra vagal que se utiliza. Es la maniobra de Valsalva modificada. Observen, observen, observen. Se hace que el paciente sople para generar presión intratorácica unos 15 segundos. Luego se le eleva las piernas y miren en el desfibrilador. En el desfibrilador está la taquicardia supraventricular con la que llegó el paciente y tras el procedimiento
se corrige a un ritmo sinusal normal. Epa, maniobra de Valsalva modificada. Correcto, Betsa. Maniobra de Valsalva que se acaba de realizar de manera ideal, ¿no? Entonces, notamos aquí que el algoritmo de taquicardia con pulso de la AJA funciona, ¿de acuerdo? Y lo bueno es que nos dirige. Está estudiada, por ende, su confiabilidad es significativa, ¿sí? He ahí estos protocolos que deberían estar instaurados en cada uno de los hospitales. Y si no es los hospitales, porque a veces carecemos de estos protocolos, contigo, ¿de acuerdo? Y como tal promoverlos, ¿ya? Entonces, eh, esto es el protocolo de algoritmo de taquicardias con pulso, ¿sí? Muy bien, continuamos. Bien, pasamos al algoritmo de paro. Los dos algoritmos previos, el de bradicardias, taquicardias, están dirigidas para prevenir un paro cardíaco. Colegas, atentos, atentos, es para prevenir un paro cardíaco, pero a veces nos puede ganar el paro cardíaco. Quizás el paciente llegó con las últimas y hace paro cardíaco, así de simple. ¿De acuerdo? Y ahora lo bueno es que existe también otro protocolo para el manejo de paros cardíacos. ¿Ya? Veamos aquí. Este es el protocolo. Y miren el video, por favor. Atentos. Iniciaron la RCP y como identificaron el ritmo cardíaco, se indica colocar parches para una descarga. Ahí está. Se dio la primera descarga y ahora 2 minutos de RCP. Ahora evaluamos el ritmo. Segunda descarga administrada.
Bien, hayan visto la combinación de dos protocolos, ¿sí? El protocolo de paro y el protocolo de posparo, posparo. Vieron ahí la ejecución de cómo este equipo se engranó de alguna forma para poder hacer, en la cual cada uno de ellos conoce el algoritmo. Ojo, ¿sí? El líder no es el único que conoce el algoritmo. Ah, miren, acá tengo una pregunta antes de continuar. ¿Cuántas descargas como máximo puede recibir un paciente? Narvi, eso no está descrito, de acuerdo, como tal, pero te doy algunos datos para que te puedas dar una idea. Pero es más, te diría algo. Mientras el paciente presente fibrilación ventricular, Narvi, mientras el paciente presente fibrilación ventricular, se le puede dar descargas, porque la fibrilación ventricular nos muestra a un ritmo cardíaco, o sea, existe ritmo cardíaco y es más factible sacar a una persona de FB que de cualquier otro ritmo, quizás. ¿Ya? Ahora, eh, te comento algo. Cada descarga que tú emitas al paciente, ¿sí? ¡Pum! Son más o menos 200, 120, 150, 200 joules, dependiendo de lo que programes en el monitor desfibrilador. Cada descarga, Narvi, infarta el corazón. Narvi, ojo, cada descarga infarta el corazón. Saca tu línea, Narvi. Primera descarga. Uf, ya quemaste el corazón. Segunda descarga. Ya quemaste el corazón. Tercera descarga. Cuarta, quinta descarga. Narvi, ¿cuál es tu pronóstico después de haberle dado 5 descargas con 200 joules al paciente? Y todos los demás también pueden colaborar con la respuesta. ¿Cuál es tu opinión? ¿De acuerdo? Tu pronóstico después de haberle brindado 5 descargas eléctricas con 200 joules, sabiendo que cada descarga infarta el corazón. ¿Cuál va a ser en qué condiciones saldrá ese corazón del paro cardíaco si sobrevive, ¿no? ¿Cuál creen que sea la condición de ese corazón después de haber recibido 5 descargas durante un RCP? Definitivamente mala, ¿de acuerdo? Las condiciones van a ser paupérrimas. Entonces, cantidad de descargas en un RCP no hay un límite. Mientras haya FB, le seguimos dando, pero también hay que considerar que cada descarga infarta el corazón. Entonces, como que dejar de, o sea, permitirnos dar varias descargas tampoco es el objetivo. Por ese motivo, Narvi, desde un principio hay que estar pensando en cuál fue la causal de parada cardíaca. ¿Qué H o qué T, ¿sí? Puede estar relacionada con el paro cardíaco presente, ¿sí? Para sacarlo lo más antes posible, ¿ya? Muy bien, entonces acabo de mostrarles aquí en pantalla, colegas, dos protocolos de la Asociación Americana del Corazón enfocados en el paro cardíaco y en los cuidados post-paro cardíaco, donde en el paro cardíaco procuramos, perdonen, donde en el paro cardíaco tenemos este algoritmo, ¿sí? Donde se manejan los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Una vez resuelto el paro cardíaco, ¿sí? Los cuidados post-paro se enfocan en manejo de la vía aérea, miren, justo los dos elementos que les comenté en la capacitación previa, y la otra es en la circulación, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el objetivo con el manejo de la vía aérea? O sea, ¿qué objetivo esperas tú llegar con todo tu manejo? Mínimo 92% de saturación. Y en la circulación, mínimo 90 milímetros de mercurio o más. ¿De acuerdo? Esos son tus objetivos en ese aspecto. Una toma de electrocardiograma porque la principal causa de paradas cardíacas a nivel mundial son las cardiovasculares. Y lo más probable, si no tienes una causal definida, el paciente salió del paro cardíaco con descargas y compresiones. Lo más probable es que pueda ser un síndrome coronario o un infarto, ¿de acuerdo? Un síndrome coronario agudo. Y el electrocardiograma debe tomarse inmediatamente para detectar posibles ST elevados y se lleva a cateterismo para la resolución de la misma. Además de eso, existe un procedimiento llamado manejo específico de la temperatura, en la cual llevamos al paciente a hipotermia terapéutica, que en promedio son de 32 a 36 grados por un periodo de 24 horas. ¿Sí? Nos menciona la AJA que esto mejora el pronóstico neurológico. ¿Sí?
el tema de la hipotermia terapéutica mejora el pronóstico neurológico. Iniciarlo lo más antes posible, postparo cardíaco, es el ideal. ¿Sí? Muy bien, colegas. O sea, esto es. Solo el 10% de los pacientes que sufren un paro cardíaco extrahospitalario sobreviven al alta. En el contexto intrahospitalario, el porcentaje es del 25% con protocolos ACLS aplicados rápidamente. Ey, aplicados rápidamente. ¿Sí? Usted forma parte de un equipo de alto rendimiento y si quiere ser un equipo de alto rendimiento ya te estoy dando bueno, estamos revisando, perdón, los estándares, ¿sí? Y si tu equipo es bueno, ¿de acuerdo? Por ende hay que medirlo, ¿sí? El porcentaje de supervivencia aumenta hasta más de un 25%. Por ende, colegas, ¿no? La intervención temprana, mediante una cadena de supervivencia y el uso de protocolos como el ABCDE y el RCP básico avanzado, aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia del paciente. Usted y yo, ¿sí? Nos encargamos de manejar de manera experta la vía aérea, controlar signos vitales y asegurar una estabilización efectiva. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Así es que el rol de enfermería es clave en la reanimación, colegas, ¿sí? Y estabilización de la emergencia, ¿ya? Es clave, ¿de acuerdo? Toda RCP se maneja en equipo. La información es importante, te digo, ¿eh? Es muy importante. Especialízate, infórmate, todo lo que quieras, pero trata de buscar la manera de cómo aplicar esta información en situaciones reales. Que la información pura es inútil, ¿de acuerdo? Si no tiene acción, ¿ya? Muy bien, colegas. ¿Alguna pregunta o acotación en relación a este tema antes de pasar al siguiente? Me gustaría escucharlos o leerlos en su defecto. Sí, ¿qué tal? Sí, participantes, sí, como había dicho el licenciado, si tienen alguna duda o inquietud, lo pueden poner, colocar en el chat de Zoom para que sean respondidos, o si no, hay que esperar un ratito a ver si es que hay preguntas por el chat, o si no, pueden levantar la manito para poder acceder el micro. Ah, muy bien, somos tan claros, me parece que todo ha quedado, pero muy bien entendido. Sí, sí, Listo. parece que todo ha sido muy claro, licenciada. Podemos Sí, pasar sí, al sí. siguiente tema. Sí, Claro. recordar sus tiempos, licenciada, no se acuerda, no se olvide. Sí, sí, don't worry, don't worry, don't worry. Sí, lo vi, ya cuando lo vi del problema Ujú, con la está bien, simulación. Muchas está bien. gracias. Muchas